Buenos días, les quiero pedir mil disculpas por la confusión. Nos fuimos totalmente para el otro lado y demoramos mucho en poder encontrar el camino y volver. Así que les pido mil disculpas. Salimos de Downtown a las 10:15 y acabamos de llegar, así que dimos vuelta por todo Miami. Bueno, la conferencia del día de hoy, lo que nos llamaron a hablar es qué significa la seguridad jurídica en términos de nuestros países latinoamericanos. Para eso hemos desarrollado un concepto que es el core de lo que nosotros queremos transmitirles. Desde nuestro punto de vista, la seguridad jurídica es constitutiva de la libertad. Y es uno de los conceptos más importantes que está en una zona gris, en una zona de riesgo en las democracias latinoamericanas y diría en las democracias del mundo. No es solamente una característica latinoamericana, sino que esto es lo que está sucediendo en muchas democracias del mundo, donde existe una distancia cada vez más importante entre el concepto de seguridad jurídica y la forma en que se toman las decisiones, la forma en que se protege el trabajo, las empresas, los comercios, las inversiones de todo tipo, que cada uno de los ciudadanos del país realiza y las que pueden venir del mundo corporativo. Sin duda que este concepto del gobierno de las leyes en este momento está atravesando una de las crisis que yo diría la podemos comparar con lo que fue el fin de la Primera Guerra Mundial. El fin de la Primera Guerra Mundial fue un momento en el que se puso en crisis el concepto de la democracia liberal, la idea de que la democracia no tenía una relación entre la vida de los países, la guerra como forma de resolución de los conflictos, y eso llevó a la destrucción del Estado de Derecho, de la seguridad jurídica, del rule of law, como se llama en inglés, y eso generó un camino, un modelo que terminó en las peores dictaduras, en los peores genocidios después de esa crisis de seguridad jurídica después de la Primera Guerra Mundial. Es por eso que tenemos que tener un cuidado especial, tenemos que tener un ojo especial en entender que es necesario que los gobiernos puedan tener dos elementos fundamentales: la toma de decisiones, la ejecución de las políticas en el marco de una construcción de un modelo donde la república, donde la democracia y donde la seguridad jurídica sean elementos inescindibles de la acción diaria. Si no, el decisionismo nos puede llevar a las dictaduras, a los regímenes autoritarios, o la no decisión nos puede llevar a la fragilidad democrática de los gobiernos, que terminan, como ha sucedido en muchos países, inclusive la Argentina, pero podemos tomar el caso de Perú, en un cambio permanente de gobiernos que generan una destrucción del valor democrático en las poblaciones. El gran tema y la gran diferencia, como todos saben, es la diferencia entre las dictaduras o los regímenes autoritarios, que tienen una similitud, tienen un camino paralelo, muy cercano al concepto del populismo.
Es la diferencia entre la construcción de la voluntad individual, la voluntad de un líder, la voluntad de una persona, ¿no? La voluntad de un monarca, que hace de la ley un instrumento subordinado a su poder. El poder de la ley es un poder sometido. Cuando la ley se somete, la democracia entra en una zona de crisis, como yo les decía, en una zona gris. O como diría un gran politólogo argentino, Guillermo O'Donnell, en las democracias en zonas marrones. Por eso la gran discusión en este momento es no solo que la democracia es el gobierno de las leyes por encima de todos nosotros, sino el gobierno de las leyes justas. Porque existen distintos tipos de leyes. Existen leyes que pueden ser consideradas por la población como leyes impuestas, o existen leyes que se consideran las leyes justas, las que le dan a cada cual y a cada uno lo que necesita, y no existe en la ley íncito, adentro de la ley, un determinado privilegio que la convierte en un mecanismo de privilegios para algunos más que en una ley. La ley no es solamente aquella que puede ser dictada, sino aquella que le da a los ciudadanos una pista en la que todos pueden correr con las mismas condiciones. Porque esto también ha sido una de las características de los regímenes autoritarios y de los regímenes populistas. Se construye una ley que está por afuera de lo que es el marco jurídico general del país o el marco constitucional. Y eso genera inseguridad jurídica y, en consecuencia, ruptura de los valores democráticos. Les voy a dar un ejemplo que es muy claro. La Constitución argentina plantea que el poder judicial es un poder indirecto. Un poder indirecto porque no puede tener la presión que tiene quien es elegido de manera directa y que representa determinados intereses. Pueden ser del pueblo o de las provincias, como es el caso de las cámaras legislativas. En la Argentina se intentó que los jueces fuesen elegidos en la misma boleta electoral que los partidos políticos. Es decir, que iban a ser jueces de los partidos y no jueces de la ley. Fracasado eso, nosotros en la oposición a esa idea, se intentó que los jueces fuesen representantes de los gobernadores. Es decir, una serie de intereses sectoriales donde cada uno iba a tironear, y entonces la Corte Suprema de Justicia iba a representar a cada una de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires en la Argentina. Lo que iba a ser una corte de intereses de las provincias y no de los intereses de la construcción de la jurisprudencia que un país necesita en cada uno de sus asuntos fundamentales. Esto es algo que está muy trabajado y muy estudiado en la historia, desde Roma, cómo se atraviesa toda la modernidad, con Maquiavelo, con Montesquieu, con Tocqueville, que se los recomiendo especialmente, La democracia en América, donde se explica claramente cómo se construye la ley en un sentido en el que las personas, a través del respeto de la ley, se hacen libres, y a partir de eso la ley, como muchos creen, y como creen los decisionistas, como creen los populistas, como creen los dictadores, que analizan y ven a la ley como una limitación a la libertad. Esto es exactamente la manera contraria al análisis
que hacemos nosotros. Nosotros vemos a la ley como el elemento constitutivo de la libertad, porque la ley es aquello que genera la primera razón de la seguridad jurídica, es lo que nos permite que todos sepamos qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que un país, qué es lo que una constitución y su cuerpo legislativo le permite a los ciudadanos, como dije antes, siempre y cuando sean leyes justas. Desde mi punto de vista, la seguridad jurídica tiene 4 componentes básicos para que efectivamente sea seguridad jurídica y no sea incertidumbre jurídica. La primera es la certeza. Es decir, la ley tiene que ser certera, tiene que ser clara, tiene que ser concreta. La segunda es la imparcialidad. La ley no puede ser una ley escrita a la medida de un sector, no puede ser una ley que contamine al conjunto del cuerpo jurídico de un país. Nosotros en este momento en la Argentina trabajamos una idea que la estamos trabajando para el próximo gobierno, por supuesto que faltan las elecciones, y estamos trabajando un concepto que es el concepto de la descontaminación legal. En nuestro país tenemos más leyes que derogar que leyes que dictar, porque la cantidad de leyes que entre sí se enredan en un sinfín donde cada uno agarra una parte para intentar un interés particular. Entonces, la descontaminación legal es la simplificación y la claridad que tienen que tener los ciudadanos a la hora de conocer cómo es el camino, que tiene que ser simple, claro y general. El segundo concepto, como dije, es la imparcialidad. Es decir, la ley es para todos. No puede haber leyes a la medida de determinados intereses o de determinadas minorías o determinadas mayorías. La ley tiene que ser una ley absolutamente imparcial. El tercero es la previsibilidad. Las leyes tienen que dar previsibilidad para que, si es en el mundo de la educación, un niño o una niña cuando entra a la escuela a los 3 años pueda tener una previsibilidad hasta lo que va a ser el desarrollo de toda su carrera. Las familias tienen que tener previsibilidad, los docentes tienen que tener previsibilidad, los alumnos y toda la comunidad educativa, los padres tienen que tener la previsibilidad de lo que va a ser un camino que empieza a los 3 años y que puede terminar a los 30, teniendo en cuenta las distintas etapas, es decir, que son caminos largos que no pueden pensarse en un cortísimo plazo. El cuarto punto fundamental de la seguridad jurídica es el respeto de los derechos que ya están íncitos en las constituciones, que están en lo que uno puede llamar el derecho universal. Y en ese sentido, una de las cosas que estuvimos ayer, estuvimos con el padre Silvio Báez, nicaragüense, estuvimos con los jóvenes que fueron echados de Nicaragua, primero torturados, encarcelados, y una figura que es totalmente contraria a esto que estamos diciendo. Los convirtieron en apátridas. Les sacaron algo que ningún gobierno puede sacar. No es un derecho de un gobierno decir si un ciudadano es nicaragüense o no. Es un derecho íncito a ese ciudadano que nació en una determinada tierra y que no puede ser una apátrida. Es decir, no existen hoy, ¿no es cierto?, territorios sin naciones que no tengan ese concepto. Uno nace en un territorio bajo una ley, bajo una concepción, le puede gustar o no, eso es otra cosa, pero es la realidad. Y no hay una posibilidad de que alguien se lo saque. Es decir, esa exactamente es
el concepto de la injusticia, de la arbitrariedad respecto a una decisión que un gobierno puede tomar, pero esa persona, para el mundo entero, sigue siendo un ciudadano nicaragüense, aunque un dictador le saque su pasaporte. Y eso es muy importante, porque ese es el derecho. Nació con ese derecho, cada uno de nosotros nace con un equipaje de derechos que los llevamos y los tenemos que poder desarrollar a lo largo de nuestras vidas, nazcamos en el lugar del mundo donde nacemos. En el desarrollo de estos 4 conceptos, quisiera plantearles el concepto de la certeza. En este concepto de la certeza está esto que yo les decía de la lógica de la contaminación legal como un modelo de corrupción. Uno contamina las leyes para que la corrupción pueda entrar por cualquier rincón. Por eso, un elemento fundamental de la ley es la claridad, la nitidez. Las leyes tienen que ser tan claras que no puedan tener una doble lectura, que no puedan tener atajos, que no se pueda interpretar de una manera distinta a lo que la ley expresa. Por eso es fundamental evitar las arbitrariedades y evitar algo que pasa mucho, y en la Argentina lo hemos vivido y lo vivimos, por eso vamos a iniciar este proceso de descontaminación normativa, que muchas veces la ley es clara y la reglamentación de la ley dice lo que en realidad el poder quería decir, que es distinto a lo que la ley dice. Y finalmente, ¿qué se aplica? Esa reglamentación, que es objetivamente inconstitucional, porque una reglamentación no puede reglamentar aquello que la ley no dice. Y eso es fundamental para analizar el cuerpo legal de cada uno de los países. El segundo tema fundamental de la certeza, y esto es muy importante y sobre todo existe en el derecho penal, es la irretroactividad de las leyes. Las leyes rigen hacia el futuro. Antes no existían, no había, no se habían pensado, no importa, pero rigen hacia el futuro. Y eso da siempre certeza de hacia dónde esa ley apunta y qué afecta y qué no afecta de los derechos que ya una comunidad puede tener, o qué nuevos derechos suma a lo que una comunidad tiene. Los 3 elementos fundamentales del segundo aspecto que estamos hablando, de la imparcialidad, tienen que ver con algo fundamental, que es la independencia del poder legislativo. Nosotros en la Argentina tenemos un régimen presidencialista, prácticamente toda América Latina tiene un régimen presidencialista, Estados Unidos tiene un régimen presidencialista, no así la mayoría de los países europeos que tienen regímenes parlamentarios. En nuestros sistemas presidencialistas, el poder legislativo es un poder independiente. No es como en los sistemas parlamentarios, que los sistemas parlamentarios responden a la decisión del primer ministra electa y a partir de ahí tienen una total y absoluta verticalidad. Cuando el Poder Ejecutivo tiene una invasión total del Poder Legislativo, con presiones, con sobornos, con decretos de necesidad y urgencia, que en la Constitución argentina existen como un sustituto de la ley, como si fuera una ley de segunda marca, ¿no? Como una ley de segunda categoría. Entonces, funciona como una ley, pero no ha sido discutido por el Parlamento. La dicta el Poder Ejecutivo y si una de las 2 cámaras, si las 2 cámaras no le dan de baja, se convierte en ley. Pero siempre es una ley que tiene incertidumbres, porque no está completamente desarrollada. Y los gobiernos abusan de ese instrumento de una manera muy concreta. A mí me ha pasado,
acá a la doctora Bertol, que nosotros fuimos diputadas durante 8 años del régimen kirchnerista. Discúlpeme si alguno de los que está acá puede sentirse más cerca, pero nosotros le podemos contar cuál fue la experiencia que tuvimos. Durante 8 años no había ninguna posibilidad de que el Congreso fuese un poder independiente. El Congreso era solo una escribanía del Poder Ejecutivo. Y hemos tenido hasta casos, donde una ley tenía un error de ortografía y venía la mayoría y nos decía no se puede cambiar. Pero tiene un error de ortografía, hay una palabra mal escrita, no se puede cambiar. La voluntad del Ejecutivo, como la voluntad del monarca, mandó esta ley y nosotros no le movemos ni una coma, aunque estuviera mal puesta esa coma. Es decir que es ahí donde el sistema de pesos y contrapesos deja de funcionar y el legislativo es un riñón del Ejecutivo y no cumple su función republicana. No cumple la función ni de control, ni cumple la función de una redacción de las leyes donde las mayorías y las minorías, las provincias, los distintos sectores pueden trabajar en el marco de esa ley. Nosotros lo vivimos hasta que en un momento, a partir de una gran movilización popular, con un impuesto totalmente inconstitucional, se levantó el campo argentino y de ser una minoría de entre 250 diputados, de ser una minoría de 50 diputados, construimos una mayoría a partir de una presión social que logró romper esa hegemonía y a partir de ahí las cosas nunca fueron iguales. Es decir, ya la escribanía tenía problemas de funcionamiento justamente porque habían generado un sistema tan cerrado que finalmente hubo como una construcción de una apertura. Algo que no pasa en Venezuela, algo que no pasa en Cuba, algo que no pasa en Nicaragua. En Nicaragua no existen leyes, no existen solamente las voluntades de aquellos que son los dueños del sistema. Después un tema importante para la construcción de la ley. ¿Y por qué? Porque tiene que ver con quién decide que una ley es constitucional o no constitucional. Bueno, hay distintos sistemas, pero la independencia de la justicia tiene mucho que ver con la seguridad jurídica y la construcción de la ley. En el caso de la Argentina, todos los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de la ley, pero finalmente es la Corte Suprema de Justicia quien la determina. En un sistema donde... Perdón, bueno, a ver, la presión judicial, los permanentes llamados a juicio político, la agresión, hace que el sistema quede absolutamente en un rango muy inferior a lo que debe ser un sistema en el que el respeto exista y exista un sistema donde no haya persecución ni haya dádivas en el Poder Judicial. Nosotros hemos vivido situaciones muy duras en Argentina. Una de ellas fue el asesinato del fiscal Alberto Nisman y el intento de cerrar las causas de manera inmediata. Y tenemos hoy graves acusaciones contra la expresidenta de la Nación, actual vicepresidenta de la Nación, que ha recibido una condena a 8 años más una imposibilidad de presentarse, y esto ha sido
con la participación de más de 17 jueces, y estos 17 jueces han tomado una decisión clara respecto a cuál fue la condena recibida. La respuesta es el desconocimiento de la ley, es el desconocimiento de la justicia. La respuesta es que se intenta no reconocer a la justicia como un instrumento en el que todos tenemos que confiar para que el país pueda funcionar. Sin duda que esto necesita de una justicia rápida, de una justicia con capacidad de respuestas inmediatas para la sociedad. No inmediatas, pero en plazos razonables. Bueno, el tercer punto fundamental es la previsibilidad, como les decía, y en este sentido es fundamental que nosotros podamos entender que un país con distintos tipos de interrupciones a los mandatos presidenciales, con vetos permanentes, con sectores que cuando gobierna un partido tienen de entrada una posición de veto y de impedimento a la gobernabilidad, eso genera un gran clima de incertidumbre que hace que tenga una repercusión enorme sobre lo que uno puede llamar la imprevisibilidad económica. En definitiva, es fundamental que nosotros podamos tener una construcción de la ley, que esa ley sea una ley que esté por encima de cualquier gobernante, que los gobernantes no puedan elegir qué ley usan y cuál no, y para eso hay que tener una limpieza y una claridad en el conjunto del cuerpo jurídico que tiene un país, y que hoy también existen modelos supranacionales que tienen que ser tenidos en cuenta, e intentar que nunca sean los sistemas de rápido tratamiento, las leyes de emergencia, las que rijan permanentemente un país, sino vivir de emergencia en emergencia, lo único que logra es que no podamos tener un verdadero sistema jurídico. Por último, quiero decirles algo que es fundamental para mí como una idea, y es la relación directa entre la seguridad jurídica y el desarrollo de un país. No hay desarrollo humano, no hay desarrollo social, no hay desarrollo económico, si no entendemos la correlación directa que tiene la seguridad jurídica y el desarrollo. Existen formas de medir esta seguridad jurídica, y cuando uno mira el desarrollo de los países y los ítems que marcan qué nivel de seguridad jurídica tiene, hay una relación totalmente directa. Si lo vemos en el año 2022, en esta lista, estaba primero Dinamarca, Finlandia, Noruega, y contrariamente a eso, los países con más inseguridad jurídica, como Camboya, Haití y Afganistán, que están totalmente por fuera de lo que es la existencia de un cuerpo normativo, de una constitución, de una ley, y es la ley de la selva. En el medio está América Latina, que tampoco nos salvamos demasiado. Tenemos algunos países que tienen las mejores posiciones, que son Uruguay y Chile. Uruguay tiene una tradición de respeto a la ley bien importante, está al lado nuestro, pero parece que nosotros no tuvimos esa influencia, y Chile, que también está del otro lado de la cordillera, tienen una seguridad jurídica que está entre las más importantes de América Latina. Después tenemos a Costa Rica, que también tiene una tasa de pobreza baja, que tiene un desarrollo importante y que tiene que ver con su seguridad jurídica. Perú es un caso bastante interesante porque tiene un sistema político inestable y un sistema económico estable.
¿no? Algo que queremos lograr nosotros porque es como que somos muy desordenados en lo político y podríamos ser ordenados en la economía. Ustedes saben la cantidad de escándalos que ha habido en Perú, la cantidad de presidentes que han caído y sin embargo el presidente del Banco Central está hace 14 años y mantiene una seguridad jurídica en la economía de los peruanos de manera permanente. Y eso genera un respeto a las reglas de juego en materia de contratos, de propiedad privada, en la política monetaria. Realmente es un ejemplo que no es el mejor ejemplo porque ha tenido mucha caída de presidentes, pero que ha mantenido una columna vertebral que ha sido muy importante para la estabilidad de su moneda y la estabilidad económica y el crecimiento económico de su pueblo. Del lado de los fracasos, tenemos en primer lugar a Venezuela, que ha sido realmente el más trágico, el que está con una inseguridad jurídica, fíjense la diferencia, 0,90 tiene Dinamarca, que es el que mayor seguridad jurídica tiene, y 0,26 tiene Venezuela. Todos conocemos la expropiación de cientos de empresas, el expropiese de los videos de Chávez, la falta de ahorro, de inversión, la toma de tierras, la relación entre narcotráfico y gobierno, el manejo brutal de PDVSA que ha hecho que un país petrolero se convierta en un país dependiente. Y en el 2021 el 96% de los venezolanos eran pobres, 96%. Con un ingreso diario de 72 centavos de dólar. Otro caso trágico es Argentina, mi querida Argentina. Argentina, como todos sabemos, y no queremos llorar sobre el pasado, era uno de los países más ricos del mundo, donde no había ni pobreza ni desempleo. Teníamos un haber mínimo más alto que Italia o que Francia. Estuvimos primeros en los rankings del Producto Bruto Interno per cápita y teníamos una sociedad donde, así como iban los inmigrantes a Estados Unidos, iban los inmigrantes a la Argentina, gran cantidad de inmigrantes de toda Europa, sobre todo España, Italia, pero también Alemania, Francia, y donde había una movilidad social ascendente muy importante. Esa Argentina no existe más. Esa Argentina, por golpes militares, inseguridad jurídica, inseguridad económica, imprevisibilidad, cambio de legislación, primer golpe militar en 1930, hizo que la tasa de inversión interna y externa cayese a niveles muy bajos que hoy prácticamente ningún país tiene. Todo lo que existía, los ferrocarriles más importantes, todo tipo de servicios públicos terminaron hoy convertidos en fierros viejos. Por eso es que nosotros estamos absolutamente convencidos que no queremos simplemente pensar lo que fue, sino pensar qué cosas no pueden pasar respecto a lo que fueron golpes de Estado, respecto a lo que fueron la forma en que se designaron a los jueces o que fueron removidos, primero la privatización de una empresa, después la nacionalización de esa empresa o la estatización de esa empresa por el mismo partido. El mismo partido primero privatizó y después estatizó empresas, una inseguridad jurídica total, la confiscación de los depósitos en los bancos de los ciudadanos, las hiperinflaciones, las devaluaciones. Bueno, todo eso hizo que hoy Argentina sea un país con una enorme inseguridad jurídica y una necesidad muy fuerte de construir un camino de seguridad jurídica. La ruptura más fuerte del contrato
cuando la Argentina era un país convertible a un dólar convertible, teniendo su moneda. Esa caída significó una caída total de los ingresos de todos los argentinos. Luego se expropiaron los fondos de pensión. En el año 2008 se estatizó en empresas como YPF y Aerolíneas Argentinas, que otro presidente del mismo partido las había privatizado. Y así, con esta inseguridad jurídica de vamos para un lado, vamos para el otro, estamos en la situación que estamos. Hoy con una emisión monetaria totalmente descontrolada, con un 100% de inflación, imagínense, un 100% de inflación, lo que significa en la destrucción del salario de la gente, del valor de las empresas, de todo lo que uno puede planificar. Un país sin crédito, un país sin precios, ¿no? Que intenta con controles de precios, como si fuera una curita, arreglar el descontrol que tiene en su emisión, la emisión de dinero, en su déficit, que es enorme, con servicios públicos totalmente subsidiados que hacen que la Argentina, segundo país, segunda reserva mundial declarada por los Estados Unidos, por todo el continente europeo, segunda reserva de gas del mundo, hoy estemos importando gas, importamos gas. Tenemos la segunda reserva, ahí, abajo de la tierra. Esta situación ha llevado a una Argentina en la que uno puede decir que se ha construido un contramilagro. Argentina era un gran país y hoy es un país pobre, es un país con una pérdida enorme de su capital social, con su clase media que fue un orgullo totalmente destruida, su educación, que muchos latinoamericanos aún siguen yendo, pero muchos fueron a estudiar. Argentina tiene 5 premios Nobel. Ayer no tuvimos la tercera estrella de los Oscars, pero bueno, estuvimos ahí, que son tan importantes como el campeonato de fútbol, ¿no? Tener 5 premios Nobel es algo que le da un valor, formados en escuelas públicas y en universidades públicas. Ahora tenemos que levantar esto, tenemos que lograr que Argentina vuelva a un país donde la ley esté por encima de cada uno de los ciudadanos, donde la seguridad jurídica le dé seguridad y orden económico, orden en la seguridad, orden en los servicios que el Estado presta, sobre todo en la educación, para poder salir adelante y construir un país que genere una expectativa real para todos sus ciudadanos. Estamos en una ciudad en un momento difícil, sé que hay un rosarino por acá. Hoy tenemos un enorme problema en la ciudad de Rosario, una de las ciudades más pujantes de nuestro país, que está total y absolutamente asediada por bandas de narcotráfico. Siendo yo ministra de Seguridad, no me quiero jactar de eso, pero habíamos encuadrado el problema, habíamos bajado los homicidios, habíamos logrado bajar totalmente la incidencia del narcotráfico en la vida de la ciudad, y una ideología, no voy a decir garantista, bueno, es la palabra, una ideología perversa, volvió todo para atrás y hoy, empoderado el narcotráfico, la ciudad de Rosario está en una situación de crisis total, con la tasa de homicidios más alta del país. Hoy Medellín tiene 11 homicidios cada 100.000 y Rosario tiene 24 homicidios cada 100.000. Con eso les doy una comparación, y cuando nosotros fuimos gobierno, hace pocos años, llegamos a tener 8 cada 100.000. Es decir, que le habíamos bajado de 16 a 8, un 50%. El reempoderamiento hizo que la situación de inseguridad
sea muy fuerte y que, como todos sabemos, puede expandirse como una mancha de aceite. La Argentina tenemos un régimen, el kirchnerismo es un régimen corporativo, es un régimen populista, es un régimen de defensa de un status quo donde quieren hacer la ley a su manera, donde se ha creado una enorme fábrica de pobres y donde la seguridad jurídica es solo la palabra de los gobernantes. Las leyes se cambian todos los días, nadie sabe cuál es la que vale, y en esa situación vamos a tomar el gobierno. Una situación compleja, pero convencidos que con decisión, con coraje, con carácter, llevando un camino de normalidad, de un capitalismo con reglas claras, no de un capitalismo de amigos ni de privilegios, lo vamos a lograr cambiar. Así que le quiero agradecer muchísimo a la Universidad de Florida esta posibilidad. Traté de mantenerme en el tema para dar un discurso más académico, pero al final me fui un poquito para la Argentina para contarles un poco cómo está nuestra situación, compleja, difícil, con inflación, con emisión, y que los cambios que vamos a tener que hacer son muy fuertes, pero estamos seguros que vamos a tener la fortaleza y el apoyo de los demócratas del mundo entero, de los republicanos, no en el sentido americano, sino en el sentido, porque puede haber de todos los partidos políticos, pero de las personas que creen en los valores republicanos que van a acompañar a Argentina a la salida. Muchísimas gracias.